Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar un poquito de la obediencia. Hoy vamos a ver un poquito de la palabra. Hoy vamos a entender un poquito lo que era la nube de día y el fuego de noche. Esto sucedió en el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto por mandato del Padre. Nosotros como humanos, como seres juzgadores que somos, solo vemos lo malo y lo bueno pues nos es muy difícil retenerlo. Fíjense ustedes que el enemigo, desde la creación del hombre, siempre ha buscado que nosotros podamos retener lo malo y que lo bueno se nos olvide, o que lo bueno no le demos tanta importancia, sino hasta el momento que sucedió lo bueno. Pero cuando ya pasó el momento de la felicidad, todo lo recordamos muy triste. Y así mismo pasa con el pueblo de Israel. Yo he escuchado enseñanzas, he escuchado prédicas de cómo el pueblo de Israel desobedeció y yo me acomodo un poquito al lado de ellos. Yo me hago parte de ese pueblo. Y entonces yo pienso, si yo hubiera andado en ese tiempo en el pueblo de Israel, hubiera compartido esa salida de Egipto con ellos, quizás yo hubiera hecho lo que hizo el papá de Bezalel. ¿Quién es Bezalel en las Escrituras? Es el hombre que el Señor escogió. Es el nombre que el Señor escogió y derramó de su Santo Espíritu de sabiduría para que Él fuera el que hiciera con sus manos el tabernáculo, el arca, el lugar donde iba a estar guardado el arca en el lugar santísimo. Fíjense ustedes, es que a mí el Padre me impresiona por eso. El papá de Bezalel no quiso salir de Egipto. Y si yo hubiera estado en ese lugar, yo tampoco hubiera salido. Porque es muy fácil meternos en el cuento ahorita, porque ya el Señor hemos caminado con Él, Él nos rescató, Él nos ha mostrado la manifestación de su amor. Y la verdad es que la experiencia que yo he vivido apartada del Padre no ha sido fácil. Mientras que el papá de Bezalel había entrado en un lugar de los egipcios, había entrado a adorar a los dioses paganos para no ser esclavo, para no estar en el medio de la esclavitud donde estaba el pueblo de Israel. Pero fíjense que era un niño, su hijo, cuando entró a vivir a ese palacio. Pero el Señor tiene propósitos con todo. Y cuando el Señor les llama a salir del pueblo de Egipto, el papá de Bezalel no salió. Porque tuvo miedo de que pereciera en el camino. A pesar de todo lo que sucedía día a día, de lo que el Señor iba haciendo con las plagas y todo, él tuvo miedo, aún viendo lo que el Señor hacía por medio de Moisés y Aarón. Él tuvo miedo y mejor prefirió morir allá porque él era uno de la primicia de una familia de los hebreos. Entonces, cuando yo miro esa parte, yo me pongo a pensar, nosotros por pura misericordia caminamos con Él, porque el amor de Él es muy poderoso, el amor de Él es demasiado grande. Pero ¿por qué les estoy diciendo esto? Fíjense ustedes, yo les voy a decir esto. Si el pueblo de Israel hubiera sido tan desobediente como nosotros pensamos, ellos no hubieran salido, ninguno hubieran salido de allá. Se hubieran ranchado como se ranchó
el padre de este joven, el constructor del arca del Señor. Y lo que más me impresiona de todo lo que ellos caminaron en desobediencia, en rebeldía, como usted lo quiera llamar, yo veo que fue un pueblo que, a pesar de que no tenían el pleno conocimiento sino de la historia, ellos conocían una historia. Ellos no habían sentido la presencia como tú y yo la hemos sentido muchas veces. Ellos no la habían sentido. Ellos contaban una historia que sus padres habían contado. Entonces, y como había una mezcla, yo siempre les he dicho, no todo el pueblo de Egipto fue desobediente, ni no todo el pueblo de Egipto se levantó en el desierto. Es impresionante porque es que a nosotros como que nos acostumbraron a que todo tiene que ser bien desmenuzado. Yo un día les decía, ¿por qué nosotros criticamos a los hebreos? Yo los amo. Al paso que he ido caminando con el Padre, al paso que Él me he ido dando a conocer el amor tan grande, yo a ellos los admiro. Porque fíjense en ustedes que no fueron todos los que se rebelaron en el desierto. Hoy vemos nosotros muchos que caminan supuestamente también con el Señor. O quizás pongamos que sí caminan con Él, pero tienen en sus corazones rebeldía. Hay grosería, hay inmundicia, hay maldad. Pero es muy fácil criticar la vida de los demás. ¿Y sabe qué es lo que ha pasado? Las malas enseñanzas. Yo siempre voy a las malas enseñanzas. Cuando se está enseñando una palabra, mis amados, cuando yo estoy enseñando esta palabra aquí, ¿por qué razón tengo que decirle al pueblo de Dios, díganle al otro, no, cambia porque la presencia de Dios viene? ¿Por qué? Yo siempre me he preguntado eso. ¿Por qué el que enseña la palabra se dirige a los de la congregación y le dice, dígale al que está al lado, sabiendo que no hay que decirle al que está al lado? Me lo tengo que decir yo mismo, yo misma. Yo voy a mirar que si esa palabra a mí me está hablando, yo la voy a coger y voy a mirar en qué parte de esa palabra es que yo estoy fallando. Entonces todas estas malas enseñanzas nos han traído unas costumbres que ahorita todavía no hemos podido ir sacando día por día. Nos vemos como más, ¿cómo se llama esto? Como más encerrados en tradiciones porque no reaccionamos. Porque nos han acostumbrado a que todo lo tienen que dar desmenuzadito. Por ejemplo, les voy a poner otro ejemplo. Muchas veces el que está enseñando la palabra empieza a enseñar y de pronto cae la palabra y en el medio de la enseñanza dice el Señor que tenemos que estar limpios de corazón. Y entonces el que está enseñando la palabra o está predicando, como sea, llega y le dice, dígale al que está al lado, que si él tiene limpio su corazón, eso no es para el que está al lado, eso es para mí. Yo tengo que mirar qué tengo en mi corazón. Ahí es donde nos enseñamos a tirarle la pelota a los demás y no reconocer en nosotros mismos los errores. ¿Por qué? Porque eso viene de los altares. Es que soy yo la que tengo que mirar. Soy yo la que, si esa palabra me está hablando, no le está hablando al de al lado. Es a mí. A mí me la está hablando. Entonces me pongo a ver quiénes somos nosotros. Tenemos un mundo de tradiciones y no porque nos encontramos en la palabra, sino porque el hombre va cogiendo unas costumbres para impresionar. Y la palabra no es para impresionar al hombre en la carne. La palabra es para que el Espíritu impresione el Espíritu que Él depositó en ti y en mí. Y aquí encuentro yo algo sorprendente, porque imagínense ustedes si yo hubiera estado allá, cómo me hubiera levantado con rebeldía en el desierto, y les voy a decir por qué. La palabra de Dios aquí en Números 9 dice, cuando la nube estaba sobre el tabernáculo, Números 9, 20, cuando la nube estaba sobre el tabernáculo, pocos días al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. O sea, llegaron a un lugar que era lo que les guiaba a ellos. Recordemos que la nube
es la presencia del Padre. Él no tenía una forma de identificarse en medio del pueblo. ¿Por qué? Porque todos somos carne y somos pecadores. Entonces la manera de él manifestar su gloria, su poder y todo su señorío era a través de la nube en el día y en la noche el fuego. Para dos cosas. Aquí dice que era para que ellos caminaran de noche cuando la nube se movía, ellos salían. Si la nube se movía y entonces el pueblo inmediatamente, cuando la nube se movía, el pueblo empezaba a arreglar sus cosas, a empacar sus tiendas, a desbaratar sus tiendas y empezaban a empacar, a arreglar sus cosas para seguir. Y ya ellos caminaban día y noche sin contar hasta que la nube se detuviera. Y donde la nube se detuviera, entonces ahí volvían y arreglaban las tiendas. Ahí armaban sus tiendas. No importaba si había agua, si había comida, ellos ahí la armaban. Se nos hace muy bonito criticar al pueblo de Israel. Nosotros nos hemos quedado 40 días, llevamos 4 meses, un poco menos de estar encerrados. Y hemos hablado de todo. Y no hemos visto la hora de que llegara el momento en que pudiéramos salir a la calle, así fuera con la mascarilla, pero salir. Díganme ustedes, este pueblo que llegaban a lugares desiertos, donde no había agua, donde no había comida, donde el Señor proveía todos los días para que ellos comieran. Y venían de un lugar donde habían aguantado mucha hambre también. Porque recordemos que ellos eran esclavos en Egipto. Pero también venían unos que habían vivido comiendo en el palacio de Egipto. Por eso estos hablaban de las cebollas y de los ajos que comían allá. Los otros no habían comido, no habían tenido ese privilegio de comer de esa comida. Pero más sin embargo aquí en el pueblo se sujetaron. Aquí en el desierto se sujetaron a la obediencia de la presencia de Dios. Si la nube se movía, ellos se movían. Y si la nube se paraba 2 días, 3 días, 1 año, 2 años, 3 años, 40 años, se quedaron ellos en el desierto. Fíjense en ustedes, ¿dónde iban ellos a hacer sus necesidades? ¿Habrás pensado un momento como eso? ¿Qué harían aquellas mujeres cuando les llegaba el periodo en aquel tiempo? Estas pobres mujeres que tenían los niños así a palo seco. Estas mujeres que las atendían. Que cuando les venía esas hemorragias tan grandes, ellas sabían que estas madres iban a morir. ¿Cuántas madres murieron en el desierto teniendo sus hijos? Mas sin embargo, la mayoría del pueblo no se rebeló contra el Padre. Ahí vemos que dice que se detenía de noche. Y se detenía en cualquier momento, dice en el 22, o si 2 días, o 1 mes, o 1 año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permanecía sobre él los hijos de Israel según acampados, y no se movían, mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Mira la obediencia tan linda que tenía el pueblo de Israel. Yo en aquel tiempo me hubiera revelado también. Quizás tú no, porque quizás tú eres muy conforme, quizás tú nunca has pasado necesidades, quizás tú, no sé cómo serías tú, no puedo opinar por ti, pero sí opino por mí. Quizás yo me hubiera revelado y yo me hubiera empezado a decir cuando me llegaba el periodo, cuando no tenía dónde dañarme, cuando tenía que ir a buscar el agua, por muchas cosas, cuando tenían que ir a buscar para hacer fuego, cuando tenían que salir a buscar el maná todas las mañanas y saber que no se podían levantar a la hora que quisieran. Porque fíjense, el Señor les dice en la palabra, los voy a sacar de la esclavitud.
Era para que ellos hubieran llegado a dormir hasta tarde. Pues bueno, nosotros estuvimos mucho tiempo en la esclavitud, trabajamos muy duro, ya estamos aquí en el desierto, el que nos acude ya nos sustentará. No, ellos se levantaban bien tempranito y el que no salía temprano a recoger su maná, ya no lo podía recoger hasta el otro día. O sea, démonos cuenta que a lo mejor aquí podríamos decir es que salieron de una esclavitud y se metieron en otra. Porque estar en el desierto, mis amados, no es fácil. Estar en el desierto, mujeres y hombres todos mezclados. Díganme, estas pobres mujeres cuando iban a lavar la ropa de ellos, ¿a dónde tendrían que ir a buscar el agua? Recordemos que la palabra de Dios aquí nos habla de que tuvieron sed y no tenían dónde beber. O sea, nos es muy lindo ver el error a la otra persona. Nos encanta ver los errores que la otra persona cometió y nos encanta también juzgar y nos encanta condenar y nos encanta ponernos, si yo fuera, yo no lo hubiera hecho, porque no te ha tocado, mami. Por eso lo dices. Porque no te ha tocado la situación, porque tú no has vivido mi vida ni yo he vivido la tuya. Por eso nos gusta tanto criticar la palabra. Y la vemos llenas de errores que cometieron aquellos nuestros primeros padres, ¿verdad? Pero claro, las cosas hermosas, estas divinas que hizo José cuando salió de esclavo, cuando fue vendido por esclavo, lo contamos, lo vendieron como esclavo. Pero ¿sabes cómo llegaba el esclavo a Egipto? Golpeado, reventado. Porque yo no sé qué costumbre tenían estos mercaderes, que de la hora y punto que se los robaban o los compraban, donde se los vendieran, ellos los llevaban a punta de madera. Era juguete que los llevaban, les quitaban las camisas y así los llevaban, y sin agua, sin comida. Claro, pero a nosotros se nos da muy bonito decir, qué lindo lo que hizo José. Pero no nos hemos metido a vivir en el cuero, en la piel de José, lo que él sufrió. No nos hemos metido a vivir, a sentir los golpes, las heridas, de cómo fue llevado con sus labios partidos, resecos, del frío de la noche y del sol del día. Eso no nos hemos metido en ese cuento. Pero claro, cuando leemos la palabra donde dice que el Señor, que por culpa de ellos, era que por culpa de él, era que Jacob no amaba mucho a sus hijos. Se nos da muy lindo decirlo así, pero tampoco tenemos un argumento de la palabra clara para no levantar tanto falsos ni testimonios. Porque nosotros tenemos que entender y buscar qué fue lo que pasó con Jacob. ¿Qué fue lo que pasó con los hijos mayores de Jacob? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que sucedió cuando Jacob vivió allá donde primero le dieron a Lea y después le dieron a Raquel? Perdón, a Lea. Lea es. No estoy segura. Yo sé que bueno. En fin, que si no es esa, pues ustedes me disculpan, pero no tengo el tiempo ni este es el momento para yo buscar esa cita de cuál fue la primera mujer que Labán le dio a Jacob. Y se nos olvida todo el tiempo que este varón trabajó. Se nos olvida que trabajó 7 años por la mujer que amaba y después le tocó trabajar otros 7 años porque no se le fue a entregar a la mujer que amaba. Fueron 14 años en que él se dedicó a trabajar. No tuvo tiempo para dedicarle a sus hijos. Pero se nos da muy fácil criticarlo. Por eso yo te digo una cosa. Para nosotros enamorarnos de la palabra, enamorarnos del Padre, tenemos que entenderla. Porque si nosotros venimos buscando es solo las dificultades y los problemas que esta gente tuvieron, nunca vamos a alcanzar a mirar la misericordia tan grande que tuvo el Padre para con nosotros. Nunca la vamos a alcanzar a entender. Por eso es que nosotros no entendemos por qué la nube les dirigía, por qué la nube se paraba y por qué la nube se movía. Nunca lo vamos a entender.
si no nos metemos en el cuento de por qué el Señor nos ha amado tanto, de qué necesidad tenía el Maestro de venir a morir en el madero. Tenemos que ir quitando de nosotros todas aquellas cosas erróneas en nuestra vida y poder entender el mensaje que Dios nos tiene en cada palabra. Amado, les bendigo y me voy ya porque está oscuro. Mire, ya se me oscureció aquí en este lugar, por eso casi no he estado haciendo muchos las grabaciones, porque en este tiempo es imposible. Pasan cosas, están pasando muchas cosas que no me da mucho tiempo de grabar, aunque ustedes saben que es lo que más me encanta, es trabajar en la obra del Padre. Pero ya pronto esto terminará. Que el Señor les bendiga, les amo y amen la palabra, que la palabra es el Maestro. Dios les bendiga.